El mundo es un lugar lleno de teorías de conspiración, pues las sociedades secretas, los cultos paganos y las sectas han proliferado por todas partes. Muchos líderes religiosos han llevado cautiva la voluntad de sus seguidores, manipulándolos a su voluntad y en su mayoría con fatales consecuencias. Y tal es el caso de lo que a continuación te voy a relatar. Todo comenzó a finales de los años 80 en un pequeño poblado de Michoacán, del cual me reservaré el nombre. Existe un común denominador en cómo las sectas surgen, y estas son las supuestas nuevas revelaciones de algún líder carismático. Y en la historia que te voy a narrar a continuación, un hombre al que llamaremos Ramón, contrario a lo que la mayoría pensaría, era un hombre preparado e instruido que siempre se distinguió por ser más bien un escéptico. A pesar de que su abuela, con la que había crecido, le había inculcado la fe. Y es que desde niño había prometido confiar solo en lo que sus sentidos y la ciencia pudiera comprobar. Pues cuando era pequeño, éste había sufrido una experiencia traumática que su cerebro deseaba bloquear, pues había perdido a su madre en extrañas situaciones. Así que al terminar su carrera, éste se desempeñaba como profesor de filosofía en una universidad de mucho prestigio. Pues a base de mucho esfuerzo, se había ganado el respeto de muchos académicos, quienes lo consideraban uno de los mejores en su ramo. Era un hombre solitario, y es que era demasiado terco y un tanto bipolar, por lo que era difícil la convivencia con él. Y bueno, en cierta oportunidad, y por la materia que éste impartía, tocó un tema delicado, que era la fe y la razón. Este defendía abiertamente su postura atea, ya que aseguraba que las religiones esclavizaban a la gente, aunque muchos de sus alumnos defendían sus creencias. Y todo esto fue notorio por todo el campus universitario. Era tanto el odio que sentía por la religión, que incluso estaba escribiendo un libro al respecto. Así que de manera secreta, Ramón se dispuso a realizar un experimento social, en el que a propósito intentaría formar una secta para demostrar lo dañina que podía llegar a ser la fe para la humanidad. Y este experimento, por supuesto, lo haría de manera oculta, pues era poco ético y le podía acarrear serias consecuencias. Ramón era un tipo sin escrúpulos a la hora de intentar lograr sus cometidos. Así que comenzó por utilizar la bondad y nobleza de una de sus estudiantes, que era muy ingenua y con deseos de ser aceptada. Comenzó a relacionarse con ella y astutamente le contó que ya no estaba tan seguro como antes de su ateísmo, y con ese pretexto le pidió ayuda para acercarse a Dios. Sinceramente, esto despertó el optimismo de la chica, que se llamaba Aurora, porque ella era una mujer creyente, enseñada en la fe desde pequeña. Los días pasaron y los encuentros comenzaron a ser cada día más frecuentes. Así que después de algún tiempo, ya no era solo Aurora, sino un grupo de sus compañeros los que compartían su fe en ese campus universitario. El plan de Ramón había comenzado y estaba dando resultados, así que éste decidió dar el siguiente paso en su experimento. Y era contar a sus nuevos hermanos que una noche en medio de su soledad, que un ángel se le había aparecido y le había entregado una revelación, además de haberlo elegido como profeta. La supuesta misión que el ángel le había encomendado era rescatar a sus hermanos y prepararlos, porque el juicio de Dios estaba cerca. Cuando éste maquinaba su astuto plan, no podía evitar reírse y burlarse de lo que él consideraba patrañas, así como una aguda ignorancia, y de cómo sus alumnos se tragarían su terrible engaño. Así que una noche convocó a sus estudiantes que se reunían con él para compartir su fe en el campus. Este dio un discurso elocuente y lleno de emoción que logró cautivar el corazón de todos los que le escuchaban.
ya que Ramón, además de elocuente, tenía muy buena oratoria. Al contar la supuesta revelación, causó opiniones divididas, pero la mayoría de los jóvenes decidió apoyarlo. Entonces se pusieron a las órdenes de él y le decían que era el instrumento que Dios usaría para esa generación, llamándole el profeta. Al llegar a casa, Ramón no podía parar de reír, y es que todo le había salido a pedir de boca. Los chicos eran bastante manipulables. Así que en ese momento se planteó la posibilidad de parar y mostrarles que todo se trataba de un experimento. Pero algo en su interior lo motivó para seguir, así que se planteó llevar su experimento a otro nivel. Y es que al ver que sus nuevos seguidores no oponían resistencia ni lo cuestionaban, decidió tratar con dos aspectos más delicados, pero sabía que si lo hacía, cruzaría una línea de no retorno. Y bueno, haciendo uso de discursos y manipulándolos a placer, la primera cosa que intentaría era seducir a alguna de las chicas. Quería ver la aceptación o rechazo que éstas le tendrían por el simple hecho de que lo vieran como el profeta. Él sabía que era algo muy peligroso, pero que de lograrlo no habría nada que sus nuevos hermanos le pudieran negar. Pero si fracasaba, podría ir a parar a la cárcel. Esta idea lo tenía bastante pensativo, pero a la vez ansioso. Pero como era un hombre al que le gustaban los retos, decidió tomar el toro por los cuernos, así que lo hizo. Pero saben, se llevó una grata sorpresa al mirar cómo acercarse a Marisela, una de las chicas, y decirle que el acostarse con ella será parte de su misión. Esta, lejos de rechazarlo, se sintió halagada. Y como era de esperarse, en los días siguientes no solo Marisela, sino más bien la mayoría de las chicas tenían relaciones con Ramón. Él pensaba parar, pero ya había cruzado la línea, así que decidió continuar. Le propuso a sus nuevos seguidores buscar un lugar para poder retirarse y no ser contaminados por el mundo. Para este punto, ya era más que evidente dentro de la universidad que algo raro acontecía con Ramón y sus alumnos. Y al paso de los días, fue requerido por las autoridades universitarias que exigían una explicación. Pero al ver el poder de persuasión que ya tenía sobre sus seguidores, renunció, al igual que todos sus hermanos. Lastimosamente, la universidad cayó este hecho, pues al ser privada y de buena reputación, estos no querían ser relacionados con ese grupo. Entre todos buscaban la manera de tener dinero para crear una pequeña villa y vivir ahí apartados. De igual forma, ya era evidente en las cercanías de este grupo de personas que poco a poco crecía. Comenzó con casi 25 alumnos, pero ahora no eran solo ellos, sino parte de sus familiares y amigos. En ese momento, la mente de Ramón se volvió difusa e inestable. Y es que poco a poco lo que había comenzado como un experimento se había convertido en algo que él ya percibía como una realidad. Y casi volviéndose loco, empezó a creer en sus propias mentiras, al cabo que de algunos meses consiguieron hacerse de una propiedad. Y es que la presión y manipulación que Ramón ejercía era bastante así que les dijo que debían vender sus propiedades para poder comprar esa que tenían. Al principio, no todos estaban de acuerdo y comenzaron a dudar si hacerlo o no, pero la presión psicológica era demasiada. Y Ramón cada día se volvía más insaciable en su búsqueda de poder y autoridad. Pues después de comprar el terreno, comenzaron a edificar las viviendas y en medio, un salón donde realizaban sus reuniones diariamente. Además, dentro de la secta había familias con dinero,
pues en su mayoría eran personas con buenos trabajos. El hogar de esta secta en cierta manera daba una sensación de paz, tranquilidad y de mucha armonía. Y esto porque Ramón los mantenía aislados de toda tecnología y les prohibía revelar lo que sucedía en su congregación. Parecía que estaban viviendo en otra época. Todos comían juntos, trabajaban dentro de la villa, ya que esta era una gran extensión de terreno y cultivaban todo lo que necesitaban. No había disputas ni discusiones, pues todos tenían bien definidas sus roles y obligaciones. Ramón había adoptado extraños hábitos y uno de ellos era la manera extravagante en cómo se vestía. Usaba túnicas muy raras, además de barba, cabello largo y su apetito voraz por las mujeres. A no le importaba si eran casadas o comprometidas, ya que con el consentimiento total de sus parejas, estas tenían relaciones con el líder. Y bueno, así pasaron algunos años y muchas de las mujeres que estuvieron con Ramón le dieron hijos. Esto tenía complacido a Ramón, pero su hambre de poder no tenía límites. Les decía a sus seguidores que había tenido una visión de crecer y traer a más adeptos, así que tenía permitido salir una vez a la semana para traer nuevos seguidores. Al paso del tiempo dio resultados, aunque dentro del grupo había comenzado rumores de que algunos de sus miembros comenzaban a dudar. Esto llegó a oídos de Ramón y temiendo ser descubierto, decidió ir en búsqueda de una bruja o algún chamán que le ayudara. Así que de manera providencial llegó a sus oídos rumores sobre una mujer muy poderosa que vivía en la tierra caliente michoacana. Pero el encontrarla no fue tarea fácil, ya que ésta vivía en un pequeño poblado de difícil acceso. Le pagó a un campesino para que lo guiara a caballo, así que preguntando, fue a dar a una casa muy humilde a orillas del pueblo. Al llegar miró a la mujer, le explicó lo que quería y le preguntó si ella le podía ayudar. Pero solo quería probar si realmente era capaz de hacer lo que muchas personas le habían contado. Pues se decía que ésta te podía adivinar el pasado, el presente y el futuro. Pero la mujer no era nada de lo que Ramón esperaba, ya que lucía bastante joven y hermosa. Esta le advirtió que sus servicios no eran para nada baratos, pero a estas alturas a Ramón no le importaba lo que tuviera que pagar. Pero Demetria, como se llamaba la bruja, no se refería a esa clase de pago. Le dijo que había alguien peligroso que deseaba acabar con ella y que lo ayudaría si terminaba con su enemigo. Ramón se quedó pensando, y es que, aunque ya había hecho muchas maldades, nunca había matado. Pero se sentía amenazado de perder lo que había conseguido, así que decidió aceptar. La bruja le dijo a Ramón que primero lo tendría que preparar. No entendía, pero ella le dijo que regresara en 3 días, pero acompañado de una chica. Así fue que al cabo de 3 días, Ramón regresó para así prepararse como le había dicho Demetria. Él trajo consigo a Eunice, una joven que era de sus más incondicionales seguidoras. Cuando llegaron al lugar, Demetria tenía varias cosas en una mesa y este lugar estaba impregnado de olores como incienso y humedad. Le dio un brebaje a la chica y ésta perdió el sentido totalmente. Después hizo que Ramón se recostara a un lado. Inexplicablemente entró en trance, tenía alucinaciones y sentía que su cuerpo le dolía, pero de manera exagerada. Y en sus alucinaciones miraba varios animales y algo que parecía los gritos de una mujer. Cuando volvió en sí, tenía mucha sed, como si de una terrible resaca se tratara.
pero de Eunice y Demetria no había señales. Muy adolorido y mareado, trató de incorporarse, pero este estaba muy débil. Pasó esa mañana en esa choza y ya cerca de las 4 de la tarde llegó Demetria como si nada hubiera pasado. Ramón, al verla, le cuestionó lo que había pasado y le preguntó dónde se encontraba Eunice, pero ella sonrió y le dijo que había ido solo. Él se molestó y le dijo que no se quisiera pasar de lista con él, pero esta ni se inmutó y con voz amenazadora le dijo que ahora las cosas se harían a su modo. Inmediatamente se opuso, pero había algo que no lo dejaba resistirse a las órdenes de la mujer. Cuando llegaron a la villa, todos fueron a recibir a Ramón, que ni siquiera preguntaron quién era su acompañante. Todos se mostraban ansiosos por verlo, y en su mayoría las mujeres. Y bueno, todo marchaba bien, a excepción de un pequeño grupo que se empezaba a aislar de los demás, ya que en una de sus reuniones, Ramón, ayudado por Demetria, hicieron cosas que a muchos causaron temor y a otros júbilo. Y es que comenzó a llamar a ciertas personas a las que les hablaba de cosas que solo ellos sabían, algunas de su pasado y algunas más de cosas que estaban por venir. Tal parecía que Ramón pudiera leer su mente, en especial aquellos quienes empezaban a dudar de él. Además, podía predecir ciertos eventos antes de que estos ocurrieran, y con todo esto pudo recuperar la confianza de sus seguidores. Así pasaron algunos meses. Mientras tanto, Demetria comenzó a tener dominado a Ramón, y los miembros de la secta comenzaron a notarlo. Cosas raras se comenzaron a escuchar por las noches, sobre todo en los aposentos de Ramón, los cuales compartía con Demetria, ya que desde que había regresado, ya no buscaba a las demás chicas y solo era para la bruja. Todo se tornaba incierto, hasta que un día un hombre llegó a la finca buscando trabajo. Les dijo que se llamaba Fausto y no tenía dónde vivir. Esto parecía poco creíble, pues vestía muy bien, además tenía joyas. A pesar de eso, algunos de los hombres se acercaron e intentaron persuadirlo de cómo su líder Ramón le había cambiado sus vidas para siempre, y que si él quería, podía unirse a ellos. El hombre se veía serio y de pocas palabras, pero aceptó. Sinceramente actuaba bastante extraño, siempre haciendo preguntas y parecía no adaptarse del todo a esa forma de vida. Para esos días, Demetria se había ausentado, ya tenía un mes y poco a poco Ramón volvía a ser el mismo de antes. Hasta que cierto día, Demetria regresó. Esta desesperada decía que el hombre que la quería matar andaba cerca, que lo podía sentir y que ahora sí sería el momento de que Ramón pagara por el don recibido. Ramón le dijo que estaba bien, pero después de eso se largaba y no lo volvería a buscar. Luego le preguntó por qué ese hombre la odiaba tanto. Entonces, ella dijo que tiempo atrás había acabado con su familia por encargo de otra mujer. Y luego de acabar con ella, este le había jurado que no descansaría hasta terminar con ella. Ramón había desarrollado un poder de intuición muy agudo. Sus sentidos parecía que habían aumentado. Y no sabía por qué, pero sentía que el peligro lo acechaba. Pero no era el único, ya que Demetria también sabía que algo estaba a punto de suceder. Un día, estaban en medio de una reunión, en la que Ramón predicaba de la necesidad de estar unidos porque el mal nunca descansaba, cuando Fausto, el extraño hombre que había llegado días atrás, se levantó y respondió que así es.
Además le dijo que por qué no contaba que era un falso charlatán, tan falso que hasta fue capaz de acudir a una bruja para sostener su mentira. Esto enfureció a Ramón, que sintió que la sangre le subía a la cabeza y le pidió que abandonara el lugar. Pero Fausto respondió que les daría una prueba, que siguen a un mentiroso. Y ante la mirada atónita de los presentes, aquel extraño hombre comenzó a crecer de manera descomunal. A medida que crecía, sus rasgos se iban deformando. En lugar de boca, brotó un hocico descomunal con afilados dientes. Comenzó a crecerle un pardo pelaje. Y su mirada, que parecía fuego, con una voz que parecían gruñidos y jadeos, se acercó a Ramón y le preguntó que dónde estaba Demetria. Después lo lanzó a varios metros. La bruja no estaba, ya que ella nunca se congregaba con el resto de la secta. Ramón no sabía qué hacer ni qué decir, hasta que súbitamente apareció Demetria. Cuando ésta apareció para ayudar a Ramón, lanzaba conjuros y movía las manos. La bestia se abalanzó sobre ella y ésta trataba de esquivarlo y de bloquearlo, pero el nahual era muy poderoso. Mientras tanto, Ramón, tirado en el suelo, no sabía, pero él también era un nahual. Y es que el día que fue a casa de Demetria, ella le había hecho un ritual muy antiguo, ofrendando la vida de la joven Eunice. Así que en medio de unas raras convulsiones que se veían muy dolorosas, Ramón también se transformó en algo que más bien parecía un felino de enormes proporciones. Se incorporó y en un movimiento rápido se trenzó con la otra bestia. Pero ni Demetria ni Ramón, a pesar de estar ya transformado, podían con el poderoso nahual. La primera en caer fue la bruja, quien fue alcanzada por una de las garras de nahual. Y ésta, en su agonía, le decía que no se saldría con la suya, y Ramón, por su parte, parecía tener sometida, ya que lo había atacado por la espalda cuando la bestia acababa con Demetria. En medio de esa pelea, los hombres de la congregación salieron deprisa del salón de reuniones por medio de los gritos de histeria y desesperación. Se armaron de valor y en un arranque de valentía derramaron combustible y, llenos de terror, prendieron fuego. Cuando los nahuales se dieron cuenta, ya era demasiado tarde, y es que el fuego ya ardía con tal intensidad que les resultó imposible escapar. Tan solo se escuchaban alaridos desgarradores que al paso de los minutos se fueron apagando. Después de algunas horas lograron contener el incendio, y lo que quedaba de aquel lugar eran cenizas de lo que algún día era un paraíso en la tierra. Y bueno, amigos, todos estaban decepcionados por haber sido engañados de una forma tan vil. Pero ¿qué podemos esperar si hasta el diablo se viste de ángel de luz? La maldad existe, pero aunque las tinieblas sean tan densas, es solo la ausencia de la luz. Esa luz que vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ese es el origen de todo, no es la falta de fe, más bien el poner nuestra fe donde no debemos. Lamentablemente, estas personas lo descubrieron de la manera más aterradora, tanto que todos decidieron mantener esta historia como anonimato. Gracias. En una ocasión, fui a visitar a mi abuela al campo, en el sur de mi país, en San Juan de la Maguana. Ella tenía alrededor de 75 años y más de 60 años siendo curandera. Cada vez que iba a visitarla, me hacía repetir las mismas palabras antes de entrar a su casa y antes de salir de ella. Ni afuera ni adentro tocarás mi sangre,
que lo malo en el camino nunca me acompañe. Mi abuela era una señora muy supersticiosa y su casa estaba decorada con cosas muy inusuales. En la entrada de la casa colgaban 3 cruces hechas con pencas de sábila. En la esquina derecha de la puerta principal, 2 velones azules encendidos y en medio de ellos un pedazo de papel. En la habitación donde atendía a los que iban con algún dolor, había una colección de cráneos de perros, gatos y chivos colgando en la pared. Cosas extrañas, pero inofensivas, o al menos era lo que imaginaba. Mi abuela siempre decía: puedes tocar todo lo que quieras de la casa, menos esos 2 velones azules. Ellos nunca deben apagarse. Y al parecer era verdad, esas velas nunca se apagaban ni se consumían, era algo bastante raro. Ese día llegué a su casa casi oscureciendo, toqué la puerta y me anuncié. Bendición, mamá, soy yo, Víctor. Me quedé ahí unos segundos sin escuchar su voz, mirando cómo la noche caía poco a poco. Entonces, sin darme cuenta, la puerta se abrió lentamente y unas manos frías y temblorosas tocaron mis hombros. Mi muchachito, qué sorpresa, dijo una voz milenaria. Mamá, ¿cómo has estado?, pregunté cuando volteé a verla. Bien, vamos, entra que la noche no pinta nada bueno, di tu oración. Me ordenó señalándome con su arrugado dedo antes de pasar. Ni afuera ni adentro tocarás mi sangre, que lo malo en el camino nunca me acompañe. Entré a la casa de mi abuela y me dijo que la dejara terminar algo que estaba haciendo en su cuarto. Me senté en una de las mecedoras que tenía en la sala y me quedé tranquilo por unos minutos. De repente, comenzó a escucharse la voz de mi abuela en un tono extraño. 20 años han pasado y su sangre ha vuelto a casa. Toma su vida y súmala a la mía, al igual que la de su padre y la de su abuelo. En ese momento, se escucharon pasos afuera de la casa, parecía de un caballo. Me levanté de mi asiento y miré por las persianas que están al lado de la puerta, pero no había nada. Mi abuela seguía hablando cosas en su lenguaje extraño. Te invoco, Vernus, ven a este cuarto y continúa lo que empezaste hasta que mi alma desaparezca. Las velas al lado de la puerta comenzaron a temblar. Una fría brisa entró por la persiana, causándome un repentino escalofrío. Se volvieron a escuchar los pasos del caballo afuera de la casa. Entonces abrí la puerta y me quedé mirando hacia el camino, pero no había nadie. Solo la noche que había llegado a oscurecerlo todo. Me dispuse a cerrar la puerta confundido. En ese momento, una moneda de oro apareció a unos metros fuera de la puerta. Me quedé mirándola fijamente y en ese instante, una voz susurró a mi oído. Sal y tómala, es toda tuya. Entonces, olvidé las palabras que hay que decir al entrar o salir de esta casa y saqué un pie. Los cráneos de animales que había en la habitación de mi abuela comenzaron a temblar. Una extraña sombra sujetó mi pie y comenzó a subir por mi pierna, apretándome con fuerza. No puedes llevártelo. Él me pertenece, gritó mi abuela mientras apresuraba a salir a buscarme. Pero aquella sombra siguió apoderándose de mí hasta que logró arroparme por entero. En ese instante, una de las 2 velas azules se apagó. Mi abuela había llegado hasta mí. No permitiré que te lo lleves.
Me gritaba mientras unos gusanos empezaban a salir de su ropa y se lanzaban a revolcarse en el suelo. Una voz dentro de mí le respondió: «Ya es tarde, el pacto se ha roto». Entonces, aquella sombra que controlaba mi cuerpo tomó el papel que había en medio de los 2 velones y lo quemó con la vela que quedaba encendida. Un extraño fuego comenzó a quemar a mi abuela y a sus montones de gusanos mientras ella se revolcaba de dolor y decía: «Martín, libéralo. Él no es culpable de nuestro error. Si Vernu llega y no tiene la protección del pacto, nunca más encontrará su alma». Mi abuela ardió hasta convertirse en cenizas. En ese momento, todas las velas de la casa se apagaron repentinamente. Mi cuerpo estaba siendo controlado por aquella sombra, aunque podía ver y escuchar todo. Entonces, en la oscuridad de la casa, aparecieron unos ojos aterradores color rojo, brillantes como luciérnagas, con iris en vertical. Mi vista se nubló y de un momento a otro me desmayé. Gritos infernales se escuchaban en mi mente. Mi cuerpo era arrastrado por algo desconocido hasta la orilla de un río. De pronto, escuché la voz de mi padre y la de mi abuelo decir: «Lo hemos perdido. La oscuridad lo ha consumido por completo». Desde aquella noche, no he podido dejar la casa de mi abuela y me convertí en un curandero. Y, de vez en cuando, aquella oscuridad que habita en mí me obliga a escribir cosas para ustedes que no entienden que los espíritus del mal sí existen, y la única manera de protegerte esta noche de ellos es repetir aquella oración. Ni afuera ni adentro tocarás mi sangre, que lo malo en el camino nunca te acompañe. Apenas eran las 3 de la madrugada, cuando un ruido en la cocina me despertó de mi profundo sueño. Me levanté agitado, nervioso, como cuando alguien te espanta. El piso estaba helado y sentirlo hizo que la piel se me pusiera de gallina. Caminé sigilosamente hasta la cocina sin encender las luces. Me detuve al lado del interruptor y aguardé unos segundos sin moverme. Entonces, una suave brisa se deslizó por mis tobillos. El viento de lo desconocido soplaba con cautela. Voces sin formas murmuraban en el silencio. En ese momento, encendí temerosamente la luz. No había nada. Entré a la cocina y vi en el suelo unas huellas marcadas con sangre. Parecían pezuñas de alguna cabra. Me incliné un poco y toqué con mis dedos aquella sangre. «Qué extraño», me dije a mí mismo. Entonces me quedé admirándola por unos segundos, dejando que jugueteara entre mis dedos. De repente, las luces de la cocina comenzaron a parpadear de manera extraña. Sentía a alguien detrás de mí. Su sombra se reflejaba en el piso, dibujando una figura con 2 enormes cuernos. Pensé en voltear, pero mi cuerpo no respondió. El miedo me había paralizado por completo. En ese momento, comenzaron a sonar unas extrañas melodías de una flauta, y luego la luz se apagó. Todo quedó a oscuras. La canción retumbaba en cada rincón de la casa, llenando de malos presagios cada espacio. Empecé a temblar, a mirar entre la oscuridad. «Dios mío, líbrame del mal», suplicaba en voz baja una y otra vez, hasta que la flauta repentinamente dejó de sonar. Unos pasos comenzaron a acercarse a mí. Pesados, sombríos, se sentía que el piso iba a quebrarse, que mi corazón iba a explotar en 1000 pedazos.
Una barba larga rozó mi cuello en el paraíso de las tinieblas. El aliento de aquella criatura, caliente como alguna llama del más maldito infierno, me congeló. Rumores de muerte contaba el silencio. De repente, alzó una de sus garras y apuntó directo a mi cabeza y sin remordimiento alguno, lanzó su mortal zarpazo. En ese momento, la luz se encendió nuevamente y él desapareció dejando una estela de oscuridad detrás de mí. Entonces, volteé horrorizado y busqué su presencia. No había nada. Mi rostro estaba pálido, mi sonrisa contrastaba con la expresión de mis ojos. Me puse lentamente de pie, poniendo las manos sobre mi pecho, intentando domar mi salvaje corazón que corría asustado hacia las tierras de la lógica y la razón. Miré las huellas de sangre que había en el suelo y comenzaron a encogerse hasta desaparecer. Entonces se escuchó una voz aterradora que me dijo: «Si continúas buscándome, yo vendré por ti». Ayer, mis amigos y yo decidimos irnos de campamento. Queríamos amanecer en una loma llamada la Loma de los Alzao, una elevación cubierta por cientos de árboles. Comenzamos nuestra aventura cerca de las 4 de la tarde. Todos estábamos contentos: Guillermo, Carla, Gaby, su hermana Jessica y yo. Marchamos alegres hasta entrar en el territorio de los Alzao. Mientras más avanzábamos en el interior de este inclinado bosque, más oscuro y sombrío se hacía el lugar. Habían tantos árboles que la luz del sol apenas podía verse. 3 horas de caminata y aún no habíamos alcanzado ni la mitad de la loma. Entonces decidimos descansar un poco. Tomamos asiento debajo de un gran árbol y nos pusimos a conversar. De repente, una brisa fría descendió desde lo alto de la loma, fría como si hubiese venido desde el mismo polo sur. La piel se me puso de gallina. Los muchachos también sintieron ese mal augurio y se acercaron aún más unos a los otros. En ese instante, una enorme culebra roja con negro salió del tronco de aquel árbol. Se deslizó sin ser vista por nadie hasta que se colocó en el hombro de Gaby. Su hermana vio al aterrador reptil y gritó: «¡Una culebra!». Todos nos espantamos y salimos corriendo de ese lugar. Corrimos como locos, subiendo aún más en la lona. Gaby estaba nerviosa, temblorosa, se le dificultaba respirar. Las demás mujeres también temblaban y tenían los nervios de punta. Todo comenzaba a descontrolarse. Las mujeres comenzaron a discutir sobre de quién era la culpa de estar ahí. La palabrería llegó a un punto en el que Jessica y Carla un poco se peleaban. En medio de la discusión, Guillermo intentaba advertirnos de algo, pero no le hacíamos caso hasta que gritó desquiciado: «¡Cierren la maldita boca!». Todos nos quedamos paralizados por el tono y el lenguaje que utilizó. «Hay algo allí observándonos», continuó Guillermo mientras señalaba a una extraña silueta lejos de nosotros. «¿Estás demente? ¿No ves que es un simple arbusto?», contesté mientras quitaba mi vista de lo que él señalaba. «Se ha movido», dijo Gaby mientras sujetaba mi brazo. Sí, es cierto», confirmó Carla. Todos nos quedamos fijos mirando aquella extraña silueta sin pestañear. Entonces, unos ojos de color rojo con estelas de fuego se abrieron, ojos que infundían miedo con una simple mirada. Aquel ser misterioso comenzó a avanzar hacia nosotros. Las mujeres lanzaron un grito de espanto y salieron corriendo. Yo me quedé frío mirando a esa cosa moverse.
Guillermo se devolvió a buscarme. Me golpeó en el pecho varias veces hasta que volví en mí. Todos huimos de aquel lugar rumbo a tierras más altas y desconocidas. Subimos más y más alto en aquella loma llena de misterios. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Jessica con lágrimas en sus ojos mientras nos detenemos. ¿Qué demonios ha sido eso?, repitió histérica mientras me sujetaba con fuerza por el pecho. No lo sé, respondí con más miedo que ella. Gaby se encontraba agachada llorando en una esquina. Decía una y otra vez: «Vamos a morir, vamos a morir». Guillermo se acercó a ella buscando darle esperanza y le dijo: «Saldremos de esta, te lo prometo». Entonces, la voz de Carla nos interrumpió a todos. «Ay, chicos, vengan a ver esto». Carla había encontrado la entrada de una especie de cueva. «Deberíamos ocultarnos aquí», dijo Carla cuando nos acercábamos todos. «Creo que sería una buena idea», agregó Guillermo mientras me miraba. «Entremos entonces», respondí mientras sacaba una linterna de mi mochila. Caminamos hacia el interior de aquella caverna buscando resguardo. Todo estaba a oscuras. Caminamos precavidos y en silencio en aquella gruta, atentos a cualquier sonido, a cualquier movimiento. Una mosca se posó en mi cara haciéndome abofetearme a mí mismo. Luego, un hedor nauseabundo comenzó a colmar el espacio. Empezó a escucharse el zumbido de millares de moscas. Alumbré hacia el fondo de la cueva y vi algo grotesco. Había cadáveres de personas, cientos de personas en plena descomposición. «Huele a carne podrida», dijo Jessica antes de mirar los cuerpos de hombres y mujeres que habían apilados enfrente. Todos los cadáveres tenían algo en común. La tapa de los sesos no las tenía, ni sus cerebros tampoco. Sea lo que sea que los haya traído aquí, les había comido el cerebro. «Sería mejor marcharnos de aquí. Vean qué asco», agregó Guillermo. Gaby miró aquellos cuerpos y vomitó encima de mí. «Maldición, esa cosa nos matará y nos comerá el cerebro», gritó Carla antes de salir huyendo de ahí. «Salgamos aquí», dijo Guillermo mientras sujetaba a Gaby. Yo salí todo vomitado de la cueva, me quité la camisa y me quedé así al descubierto. «¿Están todos bien?», pregunté mientras terminaba de limpiarme. «Sí», contestaron la mayoría. «¿Dónde está Carla?», preguntó Jessica. «Ella fue la primera en salir», añadió Guillermo. En ese momento, el crujir de un cráneo respondió a aquella pregunta. A unos metros de nosotros se encontraba una criatura extraña. Solo vimos su alargada espalda cubierta de una mucosa transparente. Sus manos sujetaban el cuerpo de Carla que convulsionaba hasta que se detuvo. Se escuchaba como cuando alguien está comiendo espagueti, chupando y chupando. Gaby salió huyendo como alma que lleva al diablo hacia la cima de la loma. Aquella criatura volteó su rostro y nos miró. Temblábamos de miedo al ver sus ojos llameantes. Su boca estaba toda salpicada de sangre, al igual que su asqueroso rostro. Tenía una especie de branquias como los peces. Partes de los sesos de Carla aún colgaban en su mandíbula llena de púas de color anaranjado. Aquel ser lanzó un rugido que penetró hasta lo más profundo de mis huesos. Guillermo se asustó tanto que se orinó en sus pantalones. Corrimos en la misma dirección en que se fue Gaby. Apenas tocamos el suelo con nuestras pisadas de lo rápido que íbamos. Jessica resbaló y cayó al lado de Guillermo.
Él intentó ayudarla, pero la criatura, de 2 grandes zancadas, ya había llegado a donde ella estaba. ¡Ayúdame!, gritó Jessica desde el suelo, pero era demasiado tarde. Aquello que nos perseguía la tomó del cuello con una especie de tentáculos llenos de baba. La apretó hasta que dejó de hablar, hasta que dejó de respirar. Abrió su enorme boca y de un mordisco agujereó el cráneo de Jessica y comenzó a succionarle el cerebro. Yo no me detuve siquiera a mirar atrás. Guillermo siguió corriendo hasta que pudo alcanzarme. «Se comió a Jessica», decía Guillermo mientras lloraba y corría por su vida. «Tenemos que encontrar a Gaby», le contesté mientras seguíamos huyendo. Corrimos unos minutos, pero no veíamos a Gaby. Entonces nos detuvimos por un momento, agotados, asustados, con un miedo indescriptible. Mis manos temblaban. Sentía un fuego quemándome el pecho, apenas podía respirar. No creo que Gaby sea tan veloz, Guillermo. Yo tampoco. Creo que ella se desvió del camino. Si es así, no podemos hacer nada para ayudarla. No puedo abandonarla, ella es. Sé lo que sientes por ella, pero tenemos que continuar. No pienso abandonarla aquí. Respondió mientras se devolvía a buscar al amor de su vida. Yo lo dejé partir y continué hacia la cima de aquella loma. Podía escuchar a lo lejos a Guillermo voceando con todas sus fuerzas el nombre de su amada. «Gaby, Gaby, Gaby», hasta que el sonido de su voz fue silenciado. Seguí caminando sin parar, solo pensaba en sobrevivir, en esconderme, en evitar que se comieran mi cerebro. Me detuve exhausto al lado de un árbol. En ese momento, sentí una mano pesada y fría en mi hombro. La muerte ya había venido a buscarme. No sobreviviré después de todo. Cerré mis ojos y acepté mi triste final. Entonces, una voz dijo: «¿Dónde están todos? ¿Y mi hermana? ¿Y Guillermo?» «Demonios, Gaby, ¿eres tú? Pensé que estabas». Me quedé en silencio y bajé la mirada. Ella entendió que los demás ya no estaban en este mundo. «¿Dónde estabas? Saliste corriendo primero que nosotros, pero no logramos encontrarte en el camino». «Es que estaba tan asustada que subí a un árbol y me quedé ahí. Aquella cosa horrenda pasó por donde estaba y se quedó ahí debajo del árbol olfateando el aire hasta que escuchó la voz de Guillermo y se marchó». «Qué raro que no te topaste con esa criatura cuando subías hasta aquí». Guillermo se devolvió justo por el mismo camino. «No sé, tal vez he tenido suerte». En ese momento, un tentáculo cubierto de aquella grotesca mucosa de color verde rodeó el cuello de Gaby y la levantó del piso. Luego, la azotó fuertemente contra una roca que estaba al lado de donde estábamos y sus sesos salieron volando por todas partes. Yo tomé una piedra y se la lancé a esa cosa rara golpeándolo en la frente, pero no me hizo caso. Se fue a buscar los sesos de Gaby y comenzó a comérselos. Entonces aproveché y huí de ahí. Corrí y corrí a toda prisa, sin tomar descanso, repitiéndome 2 palabras en mi cabeza. «Quiero vivir, quiero vivir». Llegué hasta la cima de la loma de los alzaos agotado. Caí desplomado por el cansancio, apenas podía moverme. Ahí en lo alto había un cuarto hecho de cemento, sin ventanas. Solo tenía una puerta y un candado abierto que colgaba de ella. Me arrastré como una inmunda lombriz. Quería llegar hasta esa habitación de cemento. Escuché la criatura que se acercaba, pero ya no podía más. A duras penas llegué a la estructura de concreto.
Tomé el candado que colgaba en la puerta y entré. Cerré la puerta y quedó todo oscuro. Busqué con mis manos el lugar donde iba el candado hasta encontrarlo. Entonces cerré el candado, quedando encerrado dentro de aquella oscuridad, oyendo los golpes que aquella maldita criatura le daba a la puerta, escuchando la risa de una muerte lenta y tortuosa que vendrá a buscarme aquí adentro donde estoy. Sinceramente, todo se veía normal aquella noche en que Felipe y Mariana cruzaron sus miradas por primera vez. Sucedió en el vagón del último tren, cuando merodeaba la medianoche, así que desde entonces el destino y la soledad los unió a estar juntos para siempre. Él acostumbraba a preocuparse en todos los detalles, jamás permitía que Mariana se sintiese mal. Pues a pesar de las cosas, así funcionaba su esencia, la cual ya era parte de su naturaleza. En cambio, a la joven parecía importarle poco el bienestar de la pareja, volviéndose cada día más frívola la relación, al punto que últimamente solo el muchacho se desvivía por ella. Sinceramente, no le hallaban sentido a tal extraño noviazgo, pero ellos de igual manera se amaban. A pesar de las circunstancias, la monotonía se había adueñado de sus vidas, al punto que todos los domingos antes del amanecer, ella se levantaba religiosamente para dirigirse al pueblo de sus abuelos, pues siempre mencionaba que era el único horario en que conseguía el boleto del autobús. La realidad es que la situación comenzaba a fastidiar a Felipe, pues jamás ella permitía que él viajase al poblado. Es más, con casi 5 años de relación, el pobre muchacho seguía sin conocer a sus abuelos y esto le molestaba en demasía. No obstante, una noche mientras miraba la televisión, el joven propuso ir un domingo al campo de sus tíos. Pero ella, al oírlo, comenzó a negarse rotundamente. Su excusa era el fuerte calor y la cantidad de mosquitos que el verano acarreaba. Además, Mariana bajo ninguna circunstancia faltaría a la casa de sus abuelos. Felipe, sorprendido, no entendía nada. ¿Desde cuándo le molestan los insectos a su novia? Además, existen aerosoles repelentes para espantarlos. No tenía sentido lo que escuchaba. Asimismo, ¿qué tan grave sería no ir un domingo al pueblo? El joven, sin más preámbulos, se enojó y se encerró en su habitación. Fue tan grande su enfado que decidió irse a dormir sin cenar, siendo esta la primera vez que Mariana veía a su novio realmente molesto. Pasada una media hora, Felipe comenzó a notar un silencio abismal, lo que le resultó un poco extraño. Aún con el ceño fruncido, se levantó y comenzó a deambular por la casa, pero no encontró nada. Solo estaba la pizza fría de pepperoni sobre la mesa, pero... ¿y Mariana? De ella no había ni rastro. Vaya, qué raro, pensó. Abrió la puerta y pudo notar que el clima cálido se había vuelto algo más templado, mientras una friolenta brisa soplaba desde el sur. Al parecer pronto iba a llover, al menos eso indicaban los nubarrones que cubrían el cielo. Felipe continuó caminando por el jardín para ver si encontraba a su novia. Pero nada, la muchacha no estaba. Resignado, regresó a su casa y mientras ingresaba a su dormitorio, notó una presencia en la cama, Mariana. Amor, estás aquí, me tenías preocupado. Sí, quise dejarte un tiempo a solas para que se te pasara el enojo. No estoy molesto. Perdóname, mi actitud fue grosera contigo.
creo que quien debe disculparse soy yo. ¿Qué dices? ¿No hiciste nada malo? Sí, Felipe. Todos estos años te traté como no lo merecías. Siempre te preocupaste por mí y nunca pude devolverte tanta atención, tanto amor. No pasa nada. Te elegí, siempre lo haré y te quiero así. Eres perfecta para mí. No es el caso, Felipe. Sé que me amas, yo también lo hago, pero hay cosas que no podemos compartir, como mi familia, mis abuelos. Mariana, 5 años vamos a cumplir juntos y jamás te cuestioné ese detalle. Sí, puede ser que me moleste, no lo niego, pero son tus decisiones y las pienso respetar. Créeme que no saber nada de ellos no es un problema. Lo pude superar todo este tiempo y lo seguiré haciendo. No te preocupes. Gracias, susurró la mujer entre lágrimas antes de besarlo. Aquella noche, ambos fundieron en llamas sus cuerpos. Encendieron esa chispa que tan apagada estaba, haciendo como locos el amor. Felipe logró sentir en carne propia la lujuria de su mujer y sobre todas las cosas la conexión que ambos generaban. Él no podía creerlo, finalmente se sentía feliz y no por la pasión, sino por la sinceridad que vio en los ojos de Mariana. Sin embargo, de un sobresalto Felipe abrió sus ojos, observó a su alrededor y notó que faltaba poco para el amanecer. Mientras se levantaba, se dio cuenta que sobre la cama estaba el saco blanco de su amada. «Uy, no fue un sueño», murmuró a través de un suspiro. Luego, corrió la cortina y alcanzó a ver a Mariana, quien presurosa caminaba hacia la calle. Felipe se vistió rápidamente y salió tras ella con el saco entre sus manos. «Ay, hoy es domingo, debe irse al pueblo», pensó mientras trataba de cubrirse de la fuerte lluvia que caía. En ese momento, el muchacho decidió seguir sigilosamente sus pasos, pues realmente estaba intrigado de conocer a los abuelos. Pero lo extraño comenzó a suceder cuando Mariana desvió su camino, alejándose totalmente de la terminal. La situación alertó a Felipe, quien a esta altura no comprendía nada, y pese a ello, decidió de igual manera seguirla. Caminaron varias cuadras bajo la intensa lluvia hasta llegar a la vieja estación de trenes. Sin embargo, allí, Mariana tampoco se detendría, continuaría su caminata por el andén un par de metros más, hasta finalmente frenar su marcha a un costado de la vía, frente a 2 ramas en forma de cruces. Una vez allí, se arrodilló y comenzó a llorar desconsoladamente, mientras que Felipe, cauteloso y en silencio, se acercaba a ella. «Abuelitos, los extraño mucho. Sé el enorme esfuerzo que hicieron por mí, pero no soporto más. Los necesito, los extraño». Al escucharla, Felipe comenzó a sentirse cada vez más perturbado. ¿Acaso Mariana hablaría con muertos? «Por favor, abuelos, ya no quiero sufrir más». «Mariana», irrumpió el muchacho. Al oírlo, el llanto de la mujer se detuvo mientras su mirada se perdía en el lejano horizonte. Realmente la muchacha parecía haber visto un fantasma. «¿Qué haces aquí, Felipe? No, ¿por qué lo hiciste?» «Acerqué. Vi que te ibas como siempre, pero esta vez bajo la lluvia y sin tu saco blanco». «¡Qué idiota fuiste!» «¿Por qué? ¿Por descubrir tu gran mentira? Ahora dime, ¿qué le pasó a tus abuelos?» «¿A ellos? Nada, Felipe.
Qué mal chiste. ¿Qué significan esas cruces entonces? Dime, ¿de qué se han muerto? ¿Acaso los arrolló un tren? Ellos nunca fallecieron, Felipe. Vuelvo a repetirlo. Me duele que hayas sido tan idiota en seguirme hasta aquí. Te amo demasiado, pero ahora no podré hacer nada por ti. ¿De qué hablas? Adiós, amor. Lo siento. En ese momento, las ramas comenzaron a moverse de un lado para otro, mientras, a su vez, la tierra empezaba a agrietarse y a temblar. Parecía la zona de un terremoto realmente. ¿Qué rayos sucede aquí, Mariana?, exclamaba el joven, mientras, atónito, observaba que las cruces en realidad eran la extensión de algo más enorme. Sinceramente no sabía cómo explicarlo, pero desde el interior de la tierra emergieron dos seres extraños. Tenían semejanza a árboles, pero con vida propia. Uno de ellos atrapó con su raíz a Felipe, quien, aterrado, no dejaba de gritar. Este atroz ser elevó a gran altura al muchacho y empezó a azotarlo bruscamente contra el suelo, destrozando su cráneo por completo. A los pocos minutos, ambas criaturas volvieron a enterrarse en la tierra, quedando en el sitio solo Mariana, la lluvia y el cuerpo sin vida de Felipe. Te dije, amor, no debiste seguirme. Ahora estás muerto. Encima, ellos se enojaron. Ahora no podré regresar a la tierra. Deberé hablar más tiempo para poder hablar con ellos. ¿Por qué, Felipe? ¿Por qué? Luego de aquella ocasión, nunca más se supo de Mariana. Algunos dicen que pertenecía a una raza ermitaña de árboles vivientes. También mencionan que ella no era una joven como aparentaba, sino que tenía miles de años. Solo había cobrado forma humana por ser desterrada de la profundidad de la tierra, seguramente por algo malicioso que le hizo a su clan. Cuentan que solo podía hablar con sus abuelos, dos árboles elementales que la visitaban todos los domingos al amanecer. La verdad nunca se sabrá. Solo se puede decir que desde entonces, un saco de mujer blanco cuelga de la rama de un extraño árbol a un costado del andén. Hola comunidad, espero que les haya gustado mucho esta primera historia. Y ahora les quiero contar otro siguiente relato que se llama El abuelo. Lucas era un joven que estudiaba medicina en la Universidad de Rosario. Hacía años que se había radicado en la ciudad argentina debido a que en su pueblito natal no veía un próspero futuro. Había sido adoptado por una familia bastante adinerada, la cual siempre puso como principal tema de foco la educación académica. Así que tanto Lucas como María, su media hermana, concurrieron al mejor colegio de la ciudad. Al principio le pareció todo muy raro. La realidad marcaba que el muchacho era muy humilde, y en donde se había criado solo abundaba miseria y pobreza. A tal extremo que vivió hasta los 14 años junto a su tío Arsenio, quien al morir dejó solo y a la deriva al muchacho. Jamás supo nada sobre su familia biológica. Cada vez que intentaba hacerlo, su tío, como siempre, cerraba sus ojos mientras hacía una clara mueca de no querer hablar nada sobre ellos. Fue tan así que Arsenio se llevó ese enorme secreto junto con él en su tumba. 3 meses estuvo Lucas deambulando por las míseras villas del Chaco argentino, hambriento, pasando frío y calores extremos. Y justo cuando parecía que la vida lo había olvidado y abandonado a su suerte, es divisado a un costado de la ruta por una familia de turistas santafesinos, quienes luego de oír su triste historia, deciden iniciar averiguaciones para su adopción,
lo cual consiguen después de varios meses de trámites y papeleos. Los años siguieron transcurriendo. Lucas ya era un integrante más de la familia. Se graduó con el mayor promedio en la secundaria y ahora cursaba medicina, ya que soñaba ser cirujano. Su nueva vida parecía un paraíso. Su triste infancia había quedado sepultada en el pasado. Hasta que una lluviosa noche sufrió una extraña pesadilla, donde un anciano se le aparecía y le mostraba horribles y perturbadoras imágenes. Entre ellas, la de su familia brutalmente acribillada. Esa misma madrugada, Lucas despertó a los gritos y llorando. Es que sinceramente parecía todo muy real. Y bueno, desde aquella vez, todas las noches, el joven soñaba en reiteradas ocasiones lo mismo, al punto que decide visitar a un psicólogo, quien antes que nada le recomienda que baje los decibeles un poco, que todo era producto de secuelas ocasionadas por el trauma de su niñez. No había nada de qué preocuparse, solo era un poco de estrés. El médico termina por recetar unos estimulantes para que pueda descansar y dormir mejor. Pero nada de eso sucedió. Al contrario, la situación empeoró. Lucas siguió soñando con ese extraño sujeto y toda esa gente muerta. Realmente ver a su familia asesinada era aterrador. Pero a las pocas semanas, la tragedia tocó a su puerta, invadiendo la vida del joven. Mientras estaba rindiendo un parcial en la universidad, unos delincuentes ingresaron a su domicilio, asaltando a la familia. Y como se resistieron, los malvivientes los asesinaron a balazos, tal cual Lucas lo había soñado. El joven al enterarse quedó en shock, estaba destrozado, había perdido a su única familia, ahora se encontraba otra vez solo como cuando era niño. Aunque lo más perturbador es que se había cumplido su premonición, pensar en ello le producía mucho dolor y mucho temor. Transcurrieron varios días después de la masacre, y una fría noche de sábado, el joven se encontraba hundido en su habitación. Había tomado la determinación de acabar con su sufrimiento y de una buena vez con su vida. Y bueno, después de intentarlo, fue allí donde vivió un sueño revelador. Estaba otra vez ese extraño anciano, pero a diferencia de antes, podía oírlo y hablar con él. Decía llamarse José y le contó que su pasado estuvo teñido de desgracia y pena. Debió continuar una sanguinaria tradición, la cual, en pocas palabras, consistía en acabar con toda su familia. A excepción del nieto mayor, él debía sobrevivir para ocuparse y continuar con el siniestro legado. Luego de realizar tal masacre, José le revela que se ultimó para así finalmente poder descansar en paz. Lo terrible era que esas personas fallecidas eran las mismas que veía Lucas en sus pesadillas, pero no comprendía por qué. Hasta que el viejo le confiesa que aquel nieto que dejó con vida era él. En ese preciso instante, Lucas despierta sobresaltado, bañado en sudor y sangre. Y es que en su mano empuñaba una pistola, y a su alrededor yacían los cadáveres sin vida de toda su familia. Nunca existió el asalto, ni los malvivientes. Todo lo había creado la mente perversa del joven. Lo único cierto era que esta vez el legado había llegado a su fin. Nadie sobrevivió para continuar esta sanguinaria tradición. Mientras que en ese preciso momento, el muchacho logra darse cuenta que era él el verdadero psicópata de toda la historia. Y bueno, de esta manera finalizamos con el relato de este día.
Y aprovechando esta ocasión, quiero mandar saludos para algunos miembros de la comunidad. Un saludo muy especial para Miguel Rivera y para su hermano José Francisco Rivera. De igual forma, un saludo muy especial para Ashley y para su abuela Juana. Y otro muy especial para Leti Morales, quien nos escucha desde Oaxaca. Les agradezco muchísimo todo el apoyo. Saludos, los quiero y bonito fin de semana a todos, comunidad.